Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a la burbuja del español. Yo soy Marta Tardáguila y soy vuestra profesora de español. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante, los números. Sí, ya sé que me dirás, ay, pero yo los números ya los conozco. Bueno, pero ¿conoces la diferencia entre los números cardinales y los números ordinales? Bueno, pues no te preocupes porque hoy nos vamos a ocupar de eso. ¿Estás listo? ¡Empezamos! Los números, o mejor dicho, los numerales, que ya hemos dicho que se dividen en dos grupos, los cardinales y los ordinales. Empezamos hablando de los cardinales. Los números cardinales, para hacernos una idea, son 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Estos numerales se utilizan para expresar una cantidad exacta. Por ejemplo, medidas, pesos, precios, temperaturas, distancias, edad, cantidad. Pueden tener función de adjetivo. Por ejemplo, en mi casa hay 4 sillas, una mesa, 2 lámparas. Pueden tener función de pronombres. Por ejemplo, ¿qué van a tomar los señores? ¿Unas Coca-Colas? Sí, por favor, tráiganos 2. O pueden tener función de sustantivo. El 17 es mi número preferido. Estos numerales pueden ser precedidos por artículos, demostrativos o posesivos. Los 3 hijos de Luisa son iguales. Esas dos personas de ahí te están mirando. Mis 5 compañeros de trabajo son estupendos. Estos numerales pueden ir delante de sustantivos contables para expresar la cantidad. Por ejemplo, tengo que estudiar 20 capítulos. O pueden ir detrás del sustantivo para expresar el orden de sucesión. Por ejemplo, ya estoy en el capítulo 19. En este caso, el numeral adquiere función de ordinal. Los numerales cardinales pueden ser simples como 1, 2, 3, 4 o compuestos como 25, 36, 47. Recuerda que las decenas y los números del 21 al 29 se escriben en una sola palabra. Por ejemplo, decimos 10, 20, 30, 40 en una sola palabra y 21, 22, 23, 24 en una sola palabra. Pero del 31 al 99 se escriben separadas 30 y 1, 40 y 5. Esto como recordatorio porque ya sé que ya lo sabías. Ahora sí, numerales ordinales. Estos números son, por ejemplo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, etc. No os preocupéis, en la descripción del vídeo vamos a escribir un esquema de los números cardinales y de los números ordinales. Ahora simplemente te los menciono un poquito. Estos números indican un orden en una serie y concuerdan en género y número con el sustantivo al que se refieren. Por ejemplo, mi primera casa estaba en el campo. Primera casa, femenino singular. O yo vivo en la segunda planta de un edificio. Segunda, femenino singular también. O en el segundo piso de un edificio, puedo decir también. Segundo, en este caso, masculino singular. ¿Qué sucede con primero y tercero? Importante, cuando estos numerales ordinales se utilizan delante de un sustantivo masculino singular, pierden la O. Así que no puedo decir que vivo en el primero piso o en el tercero piso. Tengo que decir que vivo en el primer piso o en el tercer piso. Recuérdalo. Generalmente los ordinales son adjetivos, aunque también pueden ser pronombres. Cuando decimos, por ejemplo, el segundo libro me ha gustado mucho más que el primero. Segundo es adjetivo, primero es pronombre. Podemos poner delante de los ordinales un artículo, determinado o indeterminado, y también un posesivo. El español es el segundo idioma
más hablado en el mundo. En un primer momento tuve un poquito de miedo. Mi primer apellido es Tardáguila. ¿Cómo podemos abreviar los numerales ordinales? De dos maneras, o con el número romano o con el número arábigo, es decir, el que nosotros utilizamos, y detrás una O pequeñita si es un sustantivo masculino o una A pequeñita si es un sustantivo femenino. Por ejemplo, primero se diría así con la O, primera se diría así con la A. Pero primer o tercer, ¿cómo se hace? Bueno, en ese caso podemos poner también ER pequeñito. Bueno, ahora ya espero que esté súper clara la diferencia entre los números cardinales 1, 2, 3, 4 y los números ordinales primero, segundo, tercero, cuarto. Pero si tienes alguna duda, ya sabes, en la descripción te voy a dejar el esquema de los números para que tengas una idea de cuáles son, porque como palabras hemos dicho solo algunas, del 1 al 5, del 1 al 4. No te preocupes, te lo escribo todo aquí debajo. Antes de irnos, eso sí, quiero decirte algo muy importante. Si estás pensando en preparar el examen de certificación CIELE, ya sabes que nosotros te podemos ayudar. Te dejo el link en la descripción con toda la información sobre su inscripción, su preparación, sobre en qué consiste este examen, lo que tú necesites. Si tienes cualquier duda, no dudes en preguntarme. Y ahora sí, nos vemos en la próxima clase de la burbuja del español. ¡Hasta pronto!